Hola, hola, bienvenidos a esta segunda entrega sobre funciones inversas. Y es que en el video anterior trabajamos sobre la noción de procesos inversos. Además vimos la definición de inversa y que tiene que cumplir, que tiene que ser biyectiva. Además vimos sobre su notación. ¿Qué vamos a hacer en este video? En este video vamos a buscar, vamos a encontrar el criterio de una función inversa. Así que ¿cómo hacemos para encontrar el criterio de una función inversa? Para ello tenemos una serie de pasos que cumplir y aquí los escribí levemente. Vamos a ver, voy a ir haciendo una función y voy a ir explicando paso a paso cómo encontrar el criterio de una función inversa. Lo primero que tenemos que hacer en una función, cuando tengamos una función, es identificar las operaciones involucradas en la función. ¿Cómo así? Por ejemplo, voy a escribir una función que se llama f de x igual a 3x más 1, por ejemplo, y voy a hacer todos los procesos que conllevan buscar el criterio inverso. Lo primero, observen acá en ese 3, el 3 por la x es una multiplicación. Estamos teniendo ahí una multiplicación. Luego, tenemos una suma. Es de suma importancia esto, identificar las operaciones para tener claro cuál va a ser nuestra ruta. ¿Qué pasa con esto? Que al final, en el criterio inverso, vamos a tener una división y una resta, porque son las operaciones inversas a la multiplicación y a la suma. ¿Cuál es el paso número 2? El paso número 2 es sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? F de x. Vamos a cambiar este f de x por una y. Y es igual a 3x más 1. En otros videos les he explicado que ese f de x en realidad hace referencia a la variable y. Seguido, vamos con el paso número 3 y el paso número 3 dice despeje la variable x. Ese es el paso que tal vez tenga más proceso, o sea, que tenga más que hacer. ¿Cómo se despeja? Bueno, tenemos que tener claro las prioridades de las operaciones y para ello necesitamos, voy a ponerlo por acá. Tenemos que saber que cuando nosotros tenemos las prioridades, ¿cuáles son esas prioridades de las operaciones? Primero tenemos que hacer cada uno de los paréntesis en cuando vamos a hacer una operación cualquiera. Luego vamos a resolver las raíces, las potencias, seguido de la multiplicación y la división. Y por último, la suma y la resta. Este es el proceso normal para resolver una operación. ¿Qué pasa cuando vamos a despejar? Tenemos que pensar en los procesos inversos. Es decir, lo último que se hace es lo primero que se va a pasar. En otras palabras, por ejemplo, observen acá. El 3x es una multiplicación, 3 por x y más 1. Según las prioridades de las operaciones, en este caso, la suma se haría de último. Pero para efectos de despeje, lo primero que vamos a trasladar en este caso es la suma. La vamos a pasar, la vamos a despejar, vamos a dejar la x sola. Entonces, ¿qué tenemos? Que y, voy a cambiar de color, va a quedar así, y el 1 estaba sumando o está sumando positivo, vamos a trasladarlo con la operación opuesta. ¿Cuál es la operación opuesta? La resta, o sea, menos 1. Y esto va a quedar igual a 3 por x. Seguimos, ¿qué más? No hemos terminado de despejar, todavía nos falta despejar ese 3, el 3 que está acompañando a la x. Lo voy a trasladar al lado izquierdo de la igualdad. En este caso, y menos 1. ¿Qué está haciendo el 3? Está multiplicando. Entonces lo vamos a pasar a dividir. Y menos 1 dividido entre 3. Y esto va a quedar igual entonces a x. Con esto ya logramos encontrar la inversa. Bueno, pero falta un paso más todavía. ¿Cuál es el último paso? Vamos a ver el último paso. El último paso es, dice, intercambie las variables x por y. Ok. ¿Qué obtuvimos entonces? Tenemos este resultado y ahora tenemos que cambiar las variables x por la y. Entonces, ¿cómo va a quedar? Veamos cuando hacemos el cambio.
Va a quedar x menos 1 dividido entre 3 y esto es igual a y. Y con esto pues estamos cumpliendo o estamos encontrando el criterio de la función. Como último paso, observen que nosotros al principio llamamos f de x a la función y ahora esta que encontramos va a ser la inversa de f. Y entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir como f a la menos 1 de esa x. Ese f a la menos 1 significa la inversa de la función f. ¿Y cómo se llama? Bueno, ¿cuál es la función inversa? Bueno, lo que ya encontramos en este caso, x menos 1 dividido entre 3. Y entonces esto que está acá es el criterio de la función inversa. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo rápidamente, ya con los pasos, sin los pasos, para que tengamos un poquito más de espacio. Y vamos a poner así, no necesariamente las funciones se llaman solamente como f. Puede ser, por ejemplo, h de x. Y entonces tenemos que h de x es, por ejemplo, 5x menos 1 entre 4. Vamos a encontrar, vamos a buscar h a la menos 1. Ok, vamos a encontrar la inversa. Paso número 1, identifique las operaciones que están involucradas en esa función. Observe entonces que aquí tenemos una multiplicación, ¿verdad? Una multiplicación, tenemos una resta, perdón, tenemos una división. Por lo tanto, en la inversa vamos a tener una división, una multiplicación y una suma. Ok, muy bien, vamos a despejar. Bueno, no, perdón, lo primero es cambiar h de x por y. Va a ser entonces y igual a 5x menos 1 dividido entre 4. Y ahora sí, vamos a despejar. Ok, muy bien, observen acá. Aquí hay algo curioso o algo que tenemos que tener en cuenta y es que este 4 está bloqueando al 5x menos 1, es decir, toda la parte de arriba no se puede movilizar hasta que este 4 no lo saquemos o no lo despejemos. En este caso, este 4 tenemos que pasarlo de primero y está dividiendo, ¿cierto? Entonces va a pasar a multiplicar a la y. Va a quedar entonces 4y igual 5x menos 1. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué pasamos? ¿Cuál de las dos? Tenemos una multiplicación y una resta. Bueno, según las prioridades, tenemos que pasar el menos 1 primero. Está restando, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando inversas. Y entonces decimos 4y más 1. ¿De acuerdo? Y entonces decimos, y esto es igual a 5x. Bueno, esta parte casi no se nota. Vamos a ver si lo movilizamos para que se note. Ok. Muy bien, ahí se nota. 4y más 1 igual a 5x. ¿Qué sigue ahora? Bueno, tenemos ese 5x y lo tenemos que trasladar hacia la izquierda. ¿Qué está haciendo el 5x? Está multiplicando. Lo vamos a pasar a dividir. Entonces vamos a tener así 4y más 1 dividido entre 5. Y esto es igual a x. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cambiar, intercambiar las variables. Entonces vamos a tener así 4x más 1 entre 5 igual a y. Bueno, entonces ya tenemos la inversa. ¿De quién? De h. ¿Cuál es la inversa de h? Entonces vamos a ponerla por acá. Decimos así, vamos a ponerla aquí. h a la menos 1 de x es igual a 4x más 1 dividido entre 5. Bueno, muy bien. Yo espero que con estos dos ejemplos ustedes puedan tener más claridad de lo que significan las inversas. Nos vemos en el próximo video, que ya van a ser más ejercicios y ejemplos sobre funciones inversas. Nos vemos. Pura vida.